a esta webinar gratuita de nuestro curso ENARM en línea de La Salle Victoria, en colaboración con La Salle Nezahualcóyotl. Les vamos a pedir de favor y de la manera más atenta que por favor mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas mientras está la webinar. También por favor eviten rayar la presentación, esto con el fin de evitar interrupciones a nuestra ponente. Bueno, hoy contamos con la participación muy especial de la doctora María José Villaseñor. Ella es especialista en dermatología. Nos va a estar compartiendo el tema de farmacodermias, que es un tema crucial tener bien dominado para el ENARM. Y bueno, sin más, le cedo la palabra a la doctora Villaseñor. Muchas gracias, Jocelyn. Pues hola, buenas noches a todos. Yo soy María José Villaseñor, yo soy dermatóloga. Y bueno, les voy a platicar rápidamente de mí. Yo soy graduada de la UNAM, hice el internado en un IMSS en San Luis Potosí, un año de medicina interna en el ABC, después hice dermatología en el GEA, y por supuesto que sí, no existían estos maravillosos cursos a distancia en mi época, pero tomé algún curso presencial que me ayudó mucho, y desde el inicio de este curso he estado participando como profesor del curso y la verdad es que me encanta. La enseñanza es yo creo que de lo que más me gusta de mi carrera en general. Entonces vamos a dar una clase, vamos a empezar con un caso clínico. A mí sí me gusta que me interrumpan un poco cuando tiene sentido, con preguntas. Entonces, si tienen preguntas o algo así, pueden levantar la mano para que les den la palabra y se hace un poquito más dinámico si me van preguntando conforme se desarrolla el tema. Y si no, también me pueden preguntar al final, como ustedes quieran. Entonces, vamos a empezar. Les voy a compartir mi pantalla. Aquí está. Ok. Entonces, vamos a iniciar con un caso clínico. La razón para iniciar por un caso clínico es que precisamente se acostumbren a este tipo de preguntas. Como ustedes, seguramente la mayoría ya sabe, los casos en el ENARM vienen precisamente así, se presentan con un caso clínico y de ahí se desarrollan las preguntas. Generalmente las preguntas son seriadas, son sobre el mismo caso clínico, pero claro, no hay que dejarse llevar con esa noción, hay que poner atención a cada una de las preguntas de manera individual. Entonces, se trata de, esperen un segundito, ahí está, un paciente masculino de 41 años de edad que acude por presentar lesiones en la mano izquierda y en el muslo derecho desde hace 3 días. Inició con la lesión de la mano y después se agregó la del muslo. Refiere prurito y ligero ardor en ambas zonas. A continuación, vemos que se observa una dermatosis que está diseminada a la palma de la mano izquierda, en el área del segundo metacarpiano y al muslo derecho. Y está caracterizada por ampollas flácidas con base violácea y un halo eritematoso de aproximadamente 3 por 3 centímetros cada una. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Siempre que vean una pregunta, sobre todo en dermatología suelen poner fotos, guíense por lo que está en la descripción, porque muchas veces pensamos el caso clínico y después buscamos la foto. O muchas veces sí es la foto que efectivamente acompaña al caso clínico, pero es una mala foto. O simplemente la resolución de la computadora no es buena, o vayan ustedes a saber cuál es el tema. Pero siempre lo que está pensado por la persona que hizo la pregunta es la descripción. Entonces, si la foto no corresponde tanto, no le hagan caso a la foto, háganle caso a la descripción, ¿ok? Al interrogatorio dirigido, el paciente menciona un episodio similar, pero solo en la mano hace 1 año después de una ruta en bicicleta. El paciente niega antecedentes personales patológicos. Refiere tener dolor de espalda ocasionalmente y a veces después de hacer ejercicio, para lo cual toma naproxeno o celecoxib. Y niega consumo de vitaminas o suplementos alimenticios, niega viajes recientes. Hasta aquí ya ustedes deben estar pensando qué diagnóstico podría llegar a ser. Y vamos a ver si coincide con las opciones que les van a poner.
Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable en este paciente? Y aquí sí, si me pueden ayudar poniendo en el chat para ver qué es lo que piensan. Opción A, psoriasis. B, piquete de araña violinista. C, ampolla por fricción. O D, eritema pigmentado. Entonces, la respuesta correcta es un eritema pigmentado fijo. Entonces, me voy a salir un segundo de la presentación para poder ver sus respuestas. Nadie puso respuesta. Pónganme respuestas para que podamos hacer un poquito una discusión. Ahorita ya les dije la respuesta, efectivamente es un eritema pigmentado fijo, pero ándale, hagamos esto un poco más participativo. Ok. Entonces, ¿por qué no es una psoriasis? No es una psoriasis, porque la psoriasis se ve de una manera totalmente distinta. La psoriasis está caracterizada por estas placas compuestas por pápulas eritematosas confluentes, casi siempre que tienen una forma circular u ovalada y que encima van a tener una escama. Y esa escama va a ser yesosa, va a ser como blanca y va a estar muy adherida, va a ser gruesa. Generalmente la vamos a ver en codos, rodillas, región lumbar, sitios, esa es una psoriasis, digamos, típica. Y no corresponde a lo que estamos viendo. Y tampoco la psoriasis es algo que aparece una vez y 3 años después vuelve a aparecer, ¿no? Entonces, el diagnóstico por aquí no va. Otra de las opciones es piquete de araña violinista. Bueno, ¿por qué no es un piquete de araña violinista? El piquete de araña violinista se puede caracterizar por una lesión ampollosa con una base eritematosa o violácea, sí, pero normalmente es una sola lesión y el paciente identifica perfecto el momento en el que le picó la araña. Casi ven a la araña brincar después de que les picó porque es sumamente doloroso el piquete. Y el paciente te dice, es que vi a la araña. Entonces, este antecedente no es el caso. Y por otro lado, no es que aparecen las lesiones y llevan 2 días ahí y después aparece otra. Cuando es una araña violinista, es una sola lesión y va creciendo y aumentando el área de inflamación y se empieza a ver necrosis al centro. Entonces, tampoco coincide con el piquete de una araña violinista. Y por último, ay, por Dios, ok, tenemos una ampolla por fricción. Efectivamente, si se fijan en la foto, vemos ampollas, pero ¿cuál es la probabilidad de que tengas una ampolla por fricción en la palma y también te salga una ampolla por fricción en el muslo? A menos de que tengas identificadísimo qué actividad hiciste. Para que salgan esas 2 ampollas, está muy difícil. Y normalmente el mismo paciente, cuando tú le preguntas, te refiere, es que hice esta actividad, probablemente por eso me salió. O te dice, por ejemplo, como lo vemos precisamente aquí, usé un zapato que está muy apretado y me empezó a doler y ahora tengo una ampolla. Ahora tengo una ampolla que está ya destechada y con la exulceración expuesta. Entonces tampoco coincide. La única respuesta posible que teníamos de todo esto era un eritema pigmentado fijo. Que aunque no se sabía si no se sabía en el diagnóstico, por pura lógica y acordándose un poquito de otras enfermedades, podíamos llegar a la respuesta. Y esa es precisamente la manera de abordar cuando tenemos un poquito de duda. ¿Okay? Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son los medicamentos que más producen este tipo de reacción, eritema pigmentado fijo? A, anticonvulsivantes. B, antibióticos tipo cefalosporinas. C, antiinflamatorios no esteroideos. D, medio de contraste. Entonces, bueno, la respuesta correcta aquí es que los antiinflamatorios no esteroideos son los que más causan este tipo de respuesta. Entonces, espérenme un segundito. Ok, perfecto. Los pocos que contestaron, estamos todos de acuerdo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de las otras respuestas, ¿ok? Efectivamente, los anticonvulsivantes son una de las principales causas de una farmacodermia.
pero los anticonvulsivantes casi siempre los debemos considerar cuando estamos hablando de reacciones graves, como tipo un síndrome de Stevens-Johnson o una necrolisis epidérmica tóxica, en donde prácticamente se desprende la piel en bloques, como si fueran hojas de cigarrillo. La piel se hace así como si estuvieran haciendo un cigarro con hoja de arroz, y queda el epitelio denudado abajo de eso. Acuérdense que la gravedad en el síndrome de Stevens-Johnson se mide por la superficie que está ya denudada, no nada más las áreas de eritema, sino las áreas donde se puede desprender o ya está desprendida la epidermis. Y sí, efectivamente, una de las causas más frecuentes son los anticonvulsivantes, aunque no es la más frecuente. La más frecuente es trimethoprim sulfamethoxazole. Ahora vamos a las otras opciones. Antibióticos tipo cefalosporinas. Bueno, los antibióticos también pueden provocar Stevens-Johnson, también pueden provocar un eritema pigmentado fijo. Sin embargo, lo más frecuente es que generen exantemas maculopapulares eritematosos, como el que vemos en la foto de arriba a la derecha. Este es un exantema maculopapular o una reacción exantemática por fármacos y puede ser por cefalosporinas. Y abajo vemos una urticaria. Ahora, ¿qué te puede provocar una urticaria? Pues varios fármacos, entre ellos todos los que están aquí mencionados. Sin embargo, las urticarias las asociamos un poquito más a, por ejemplo, medios de contraste. ¿Todos los anteriores te pueden dar un eritema pigmentado fijo? Sí, pero lo más frecuente sería un AINE. ¿Por qué lo más frecuente es un AINE? O bueno, ¿por qué vamos a llegar a esa conclusión? Pues porque esta farmacodermia se asocia más a personas que se automedican, personas que no acudieron al médico por alguna cuestión y se automedicaron. Entonces, ¿con qué se automedican los pacientes? Pues lo más frecuente con lo que se automedican son precisamente antiinflamatorios no esteroideos. Claro que se automedican con antibióticos, claro que se automedican con otros fármacos, pero esto es lo más frecuente. Entonces, ahí vamos diferenciando entre diferentes reacciones a fármacos. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? Ok, entonces vamos a seguir. ¿Cuál es el tratamiento de elección para este padecimiento en este paciente? Yo aquí estoy siendo súper puntuales, estoy diciendo este padecimiento en este paciente. Probablemente en el ENARM la pregunta sea ¿cuál es el tratamiento de elección? Punto, ¿no? Y ustedes ya tienen que saber que como son casos seriados, se refieren a en ese padecimiento, en ese paciente. Tenemos las siguientes opciones. Suspender el consumo del fármaco, antihistamínico oral, y esteroide tópico, esteroide oral y fomentos secantes, emolientes y fotoprotección. Entonces, vamos a ver que la respuesta correcta es precisamente suspender el consumo del fármaco. Esto no les di chance ni de que me contestaran, porque como en todas las preguntas del ENARM, muchas veces hay varias opciones que parecen correctas. Incluso en la pregunta anterior, si se fijan, yo les dije que cualquiera de estos fármacos, puede generar un eritema pigmentado fijo. Y sí, se puede, pero la respuesta más correcta era antiinflamatorios no esteroideos. En cambio, en la pregunta anterior no había, digamos, más de una respuesta. Y en esta pregunta sí parece que hay más de una respuesta, porque sí dan ganas de darle un antihistamínico oral al paciente porque tenía prurito y tenía molestia. Y sí dan ganas de desinflamar esas lesiones, porque ya sabemos que son consecuencia de una inflamación. Dan ganas de darle un esteroide. Esteroide oral, a mí me parece un poco exagerado, pero hay a quien le pueden dar ganas de darle un esteroide oral para disminuirle la inflamación. Y fomentos secantes. Estamos viendo una lesión que está húmeda, tiene una ampolla con contenido líquido. Por supuesto que dan ganas de secarlo. Emolientes. Como ustedes bien saben, en dermatología, los emolientes, o sea, la vil cremita humectante, la usamos para todo. Entonces, también dan ganas de ponerlo. Y fotoprotección, como que es de cajón, ¿no? Siempre los dermatólogos decimos que hay que proteger del sol. Entonces, todo eso dan ganas de ponerlo. Pero la correcta y la única que tiene que ser básica para que el paciente mejore es suspender el consumo del fármaco, porque podemos hacer
todo lo demás y no sirve de absolutamente nada si no suspendemos el consumo del fármaco. Entonces, siempre van a encontrar una respuesta que es más correcta, ¿ok? Una que tiene que estar incondicionalmente, esa es la que deben de poner. Entonces, la respuesta correcta, suspender el consumo del fármaco. Entonces, antes de abordar un poquito más el tema, me gustaría preguntarles si ustedes, de hecho iban bastante bien con las respuestas, tienen alguna duda del caso en sí. No, ok, me parece perfecto. Entonces vamos a seguir a revisar el tema. Bueno, pues el eritema pigmentado fijo es una farmacodermia en la que vamos a ver reaparición de lesiones de sitios previamente afectados cuando hay una ingesta repetida del medicamento. Entonces, principalmente vamos a ver placas grandes compuestas por una mancha eritematoviolaceo en la base y que encima tiene una zona más oscura, más violácea o incluso ampollosa. Cuando decimos placa, tenemos que decir qué lesiones elementales están contenidas en esa placa. Y lo clásico es que el paciente, la primera vez que le sale, como que no le hace mucho caso. La segunda vez que le sale o le sale en más de un sitio, entonces se preocupa y va al médico. Y casi siempre está asociado a que repitió la ingesta de ese medicamento. En el caso en particular que acabamos de ver, el paciente nos dijo que de vez en cuando tiene algún dolor muscular y se tomaba un naproxeno. Entonces, no es un medicamento que toman diario, es algo esporádico y ahí es cuando le sale exactamente la lesión. Yo les voy a contar rápidamente una anécdota mía. Cuando yo acababa de entrar a dermatología, la verdad es que no me sabía esta farmacodermia. Ustedes se la van a saber, sean o no dermatólogos, escojan la especialidad que escojan. Mi tío me mandó una foto de su tobillo, que estaba rojo y un poquito violáceo al centro. Y me dijo, ¿qué tengo? No sé. Y se le quitó solito, pasaron los años. 2 años después me dice, ¿te acuerdas de esa mancha que me salió en el tobillo hace como 2 años? La tengo otra vez. ¿Qué tengo? Y ahí sí supe perfecto. Dije, esto es un eritema pigmentado fijo. Y lo que sucede con los pacientes es que no te dicen los medicamentos que están tomando, ¿no? O sea, para ellos su pastilla diaria para la hipertensión no cuenta como medicamento porque pues ya es lo habitual. O al revés, te dicen los medicamentos, pero no te dicen que también toman 30 suplementos alimenticios. Y puede ser ese suplemento alimenticio el que esté ocasionando la farmacodermia. Siempre hay que ser muy insistentes con el interrogatorio. Resulta que mi tío estaba tomando no sé qué suplemento alimenticio para dormir y solo lo tomaba muy de vez en cuando y esta era la causa de su farmacodermia. Entonces, ya con esto espero que no se les olvide el tema. Estas placas que están eritematovioláceas o ampollosas pueden dejar hiperpigmentación residual o postinflamatoria. Y bueno, la incidencia es bastante alta, es hasta del 22% en pacientes relativamente jóvenes, 20 a 40 años. Hay un ligero predominio en pacientes masculinos. Y hay otros factores importantes. Normalmente se asocia a un nivel socioeconómico más bajo y un estado educativo más bajo. Y a esto le podemos atribuir que son pacientes que no tienen el dinero para ir a acudir al doctor a que los atiendan y entonces se automedican. Entonces todo viene de la mano, el factor socioeconómico, el educativo, la automedicación y por supuesto también tiene que ver mucho con los fármacos de venta libre. En México hay relativa regulación ante los antibióticos, la verdad es que los pacientes hacen lo que sea para conseguirlos, pero muchísimos medicamentos son de venta libre, entonces es muy fácil esto de la automedicación. ¿Qué es lo que sucede? Fisiopatológicamente, en realidad lo que hay es que los linfocitos T van a atacar directamente a las moléculas ICAM-1 que están en los queratinocitos y van a hacer que se separe la epidermis. Se destruye, se hace un poco de necrosis en esa parte de la epidermis hacia el centro y hay un poco más de inflamación en la periferia. Ahora hay diferentes periodos de incubación.
se dice que se pueden hacer eritemas pigmentados fijos después de años de tomar un medicamento. La realidad es que casi siempre estamos hablando de semanas en la primera ocasión y de días o incluso horas la segunda ocasión o veces subsecuentes que tomen el medicamento. Como les dije, vamos a ver áreas necróticas en la epidermis. Es muy frecuente que lo veamos en las mucosas, mucosa oral, mucosa genital. Y ahí se ve obviamente mucho más escandaloso, no nada más es una mancha que está un poquito violácea al centro. Ahí normalmente se hacen ampollas muy grandes o erosiones muy grandes y muy dolorosas. Y como les dije, puede dejar hiperpigmentación residual. Aquí tenemos algunos ejemplos. Vean una vez cómo está la descripción, tal cual la dije. Son máculas que en su periferia son principalmente eritematosas y al centro tienen un área más violácea, incluso necrótica, y pueden estar ampolladas al centro. La primera imagen, si se fijan, se parece mucho a la imagen que yo les había puesto del piquete de araña violinista. Pero claro, no existe el antecedente de sentí cuando me picó la araña, me dolió y después apareció esta lesión y aparte se va extendiendo. Esa parte no existe en el eritema pigmentado fijo. Aquí tenemos un ejemplo en el cuello, parece incluso una quemadura. Si fuera una mujer, podríamos incluso pensar en una quemadura con algún utensilio para peinarse, pero por supuesto que el paciente te dice, no existe ese antecedente, no me quemé con nada porque me apareció eso, ¿no? Y eso es un poquito lo que nos da la clave para el diagnóstico. Habitualmente, la primera vez que toman el medicamento, les sale una sola lesión y en veces subsecuentes, aparte de que regresa la lesión original en el mismo sitio, empezamos a ver lesiones en otros sitios del cuerpo. Este es un paciente mío, el primero, la primera foto, que tiene un eritema pigmentado fijo diseminado. Ya no se trata nada más de una o dos lesiones. Aquí lo ven, en todo el tronco tenía afectados los brazos, las piernas, incluso uno de los párpados, pero la lesión sigue siendo exactamente la misma. Es una mancha eritematosa en la periferia y al centro se va haciendo violácea y parecen casi moretones, parecen equimosis. Pero el paciente te dice, bueno, lo hubieran tenido que golpear terriblemente para que acabara así y por supuesto nadie lo ha golpeado. Entonces, aquí es cuando empezamos a sospechar. Este caso que yo tuve fue por consumo de nimesulida y del otro lado tienen un caso que fue por consumo de tetraciclinas y vean cómo está afectada la mucosa oral de una manera terrible. Aquí no vemos tanto la mancha porque precisamente es mucosa y se ve distinto, pero alcanzamos a ver estas ampollas. Y por supuesto adentro de la boca veríamos puras úlceras. El paciente la sufre bastante. En estos sitios va a tener sensación de quemazón o prurito. En ocasiones incluso se acompaña de síntomas sistémicos. Fiebre alta, diarrea, náusea, cólico abdominal, disuria. Tienen síntomas generales y de aquí viene la importancia de un diagnóstico certero, ¿no? Para que no vayan a pensar en otras cosas. Por supuesto, está bien que mantengan en la mente otros diagnósticos, pero siempre acuérdense de las farmacodermias. En general, sobre las farmacodermias, esta en particular, el eritema pigmentado fijo, es muy, muy reconocible, pero es rara. O sea, tampoco crean que es la más frecuente. Las farmacodermias más frecuentes son las reacciones exantemáticas. ¿Cómo vamos a diagnosticar que lo que tiene un paciente en la piel es por culpa de un fármaco? Pues nos tenemos que fijar en el tipo de lesión primaria, en la distribución y el número de lesiones. Normalmente las farmacodermias están en prácticamente toda la superficie corporal, sobre todo el tronco, pecho, espalda, abdomen, por supuesto también algo en las extremidades y puede afectar algo la cara, pero sobre todo es la parte central del cuerpo lo que se afecta en las farmacodermias. Y en la gran mayoría de ellas estamos hablando de muchas lesiones, múltiples lesiones. Es solo en el caso del eritema pigmentado fijo que estamos hablando de una o dos lesiones
y que pueden estar, ¿no?, muy separadas en cualquier parte del cuerpo, no necesariamente el tronco, pero justamente les puse el caso del eritema pigmentado fijo porque es la rara. ¿Okay? En cualquier farmacodermia podemos tener afectación de mucosas y también podemos tener fiebre, prurito, afección visceral y adenomegalia. Para poder llegar al diagnóstico tenemos que documentar qué fármacos está tomando el paciente. Y aquí vuelvo a lo del interrogatorio. Es bien importante interrogar correctamente al paciente y preguntarle en qué fecha se empezó a tomar los medicamentos y en qué fecha terminó de tomarlos. A veces el paciente tomó algo hace 2 semanas, o por ejemplo empezó hace un mes y terminó hace 2 semanas y ya no lo menciona porque pues para él ya no tiene importancia, ya pasaron 2 semanas desde que terminó, por ejemplo, el ciclo de antibióticos. Hay que preguntarle, sobre todo poner atención a los últimos 2 meses de medicamentos. Puede ser todavía más largo el periodo, pero casi siempre nos fijamos en los últimos 2 meses y ponemos todavía más atención a las últimas 2 semanas. Y así podemos determinar el intervalo entre la ingesta del fármaco y el inicio de la erupción. Por supuesto, una vez que le suspendamos el fármaco, vamos a ver cómo reacciona y seguramente si reacciona bien, esto nos ayuda a confirmar el diagnóstico. Y a veces queda muy dudoso, pero cuando se reintroduce el fármaco, el paciente lo vuelve a tomar, vuelve la farmacodermia rapidísimo y ahí hasta en ese momento confirmamos el diagnóstico. Pero obviamente lo óptimo es confirmarlo antes de que esto suceda y simplemente que no haya una reintroducción del fármaco. Entonces, como les decía, la reacción adversa a fármacos más frecuente de todas son los exantemas medicamentosos. Estos tienen una evolución rápida. Casi siempre se presentan en la primera semana después de que se empezó a tomar el fármaco. Puede ser desde 2 días después hasta 7 días después, rara vez más tarde, aunque sí se puede, pero es que es rápida. Y se extiende a su grado máximo en 2 días. Es decir, el paciente está muy agobiado porque te dice, es que empecé con un poquito en el abdomen y ya estoy lleno. Y tiene cara de preocupación de que se llenó rapidísimo. Eso nos da un poquito la clave diagnóstica. Casi siempre inicia en el tronco y se va hacia las extremidades superiores, pero también puede afectar las inferiores y puede afectar la cara. Se caracteriza por máculas eritematosas confluentes, a veces son pápulas, a veces se puede palpar, o puede ser escarlatiniforme, que son papulitas chiquititas, chiquititas eritematosas y la piel se siente como si estuviera rasposa. Cualquiera de esas dos es un exantema medicamentoso. Puede ser más rojiza o más rosada, puede ser más purpúrica. Ya lo característico es que nosotros tocamos el exantema y blanquea y después ya le quitamos la presión y se vuelve a poner rojito. Puede juntarse en placas de forma anular o forma circinada, puede simplemente no juntarse en placas de ninguna figura. Aquí tenemos precisamente el ejemplo que yo les ponía. Esto es un exantema medicamentoso por cefalosporinas. Vean cómo está más concentrado en el tronco y un poquito menos hacia las extremidades. Esto inició en el tronco. Okay, aquí vemos un exantema medicamentoso que formó placas como semicirculares en la frente. Esto puede suceder en todo el cuerpo. Conste que en ningún momento he dicho la palabra roncha, porque ninguna de estas son ronchas. Ahorita que vamos a llegar a urticaria y vamos a entender por qué, ¿ok? Precisamente. La urticaria en los adultos generalmente, bueno, la causa más frecuente es por un fármaco. Entonces, ustedes como médicos generales, como médicos especialistas de lo que sea, sean dermatólogos o no, se van a enfrentar a urticarias, porque no falta el amigo, el vecino, el familiar que les dice, me salieron ronchas, ¿qué hago? Para empezar, el paciente a todo le dice roncha y se vale porque el paciente no es médico, no tiene por qué saber la diferencia. Ustedes no. La roncha es una lesión edematosa de la piel que está bien circunscrita, que puede ser blancuzca o eritematosa y que desaparece en 24 horas. Entonces, si estamos viendo una lesión y esa misma lesión
está ahí después de 24, 48, 72 horas, eso no es una roncha. Si la lesión estaba ahí y desaparece y después aparece en otro lado, desaparece, aparece en otro lado, dura menos de 24 horas, eso sí es una roncha, ¿ok? Entonces la urticaria se caracteriza obviamente por ronchas y hay muchas causas de urticaria, pero la causa principal en adultos son los fármacos. Muchas veces le echan la culpa a otras cosas, que si la carne de cerdo, que si comieron algo que estaba malo, que si les picó un mosco, que si hay urticarias por esas razones, sí, sí hay. Sin embargo, no es la causa más frecuente y lo primero que estamos obligados a descartar es consumo de algún fármaco. Ahí Terminafina lo ven señalado porque así, no sé por qué así salió esta foto, pero no tiene nada en particular. Todas estas son causas de urticarias. Como pueden ver, prácticamente cualquier fármaco puede dar urticaria. Entonces, es muy importante el interrogatorio correcto del paciente. Y si les están diciendo que un paciente en una pregunta del ENARM, ¿no?, por decirlo así, que tiene alguna reacción en la piel y les mencionan qué medicamentos toma, automáticamente ustedes están obligados a descartar que estén hablando de algún tipo de farmacodermia. Ya después obviamente se fijan en los detalles del caso, pero si tienen estos dos factores, siempre piensen farmacodermia primero. Bueno, aquí tenemos todavía otros fármacos. Vamos desde los antibacteriales, antifúngicos, antivirales, omeprazol, antidepresivos, obviamente todos los medicamentos que se usan como terapia oncológica. Tenemos antihipertensivos, anticoagulantes, fibrinolíticos. De verdad que hay una cantidad inmensa de medicamentos que pueden ocasionar esto. ¿Qué pasa en la urticaria? Que hay una hipersensibilidad tipo 1 que va a estar mediada por inmunoglobulina tipo E. La inmunoglobulina E lo que va a hacer es que se desgranulen los mastocitos y entonces liberen histamina. Y la histamina lo que va a hacer es una vasodilatación, va a aumentar la permeabilidad de estos vasos, va a haber salida de líquido hacia el espacio libre y entonces precisamente por eso se forma esa roncha. Aparte, la histamina va a hacer que se activen receptores que hacen que te dé comezón. Entonces, estos pacientes, por supuesto que no están tranquilos y están preocupados porque tienen comezón y tienen ronchas. El inicio es más rápido que otras erupciones. Yo les dije hace unas cuantas diapositivas, que los exantemas medicamentosos aparecen entre 2 y 7 días más o menos después del consumo del fármaco, aunque puede ser hasta 2 semanas o 2 meses. En la urticaria normalmente es rápido, es minutos después del consumo del fármaco hasta máximo 36 horas después del consumo del fármaco, es rapidito. Si está muy severa y estamos hablando de un choque anafiláctico, entonces vamos a tener hipotensión, dificultad respiratoria, choque, incluso riesgo de muerte. Aquí hay que actuar mucho más rápido. Y básicamente el paciente mismo nos va a avisar que está teniendo esto. Uno, porque va a mencionar que tiene dificultad respiratoria. Vamos a ver que o se desmaya o tiene dificultad para mantenerse en pie. Y aparte vamos a ver que el paciente empieza con la voz ronca por el edema en la vía aérea. Y muchas veces esto se asocia a angioedema, que es el edema importante en la boca, en la región de la boca, sobre todo las mucosas, la mucosa labial. Vamos a ver incluso la lengua un poquito hinchada y los párpados hinchados. Vamos a ver edema en todas estas zonas y ahí es donde tenemos que tener al paciente mucho más vigilado. Bueno, clínicamente puede que solo haya ronchas y comezón como síntomas, pero también en algunos pacientes puede haber fiebre, síntomas constitucionales, artralgias y artritis. Todo esto es parte de la misma urticaria. Bueno, aquí tenemos unos bonitos ejemplos de ronchas. Pueden ser aisladas y pequeñas o pueden estar confluentes y tomar grandes superficies de la piel. Okay. Ahora, hay un pequeño debate por ahí, la verdad, no sé quién lo inició, sobre si son diferentes las ronchas que son
pálidas y las ronchas rojas. Si se fijan, en la parte de abajo, las ronchas parecen más pálidas y como que hubiera eritema alrededor. En la parte de arriba hay una roncha eritematosa. La roncha en sí está eritematosa. Son exactamente lo mismo, es el mismo tipo de urticaria y no por, digamos, el tipo de roncha vamos a pensar que es una enfermedad distinta o de una causa distinta. ¿Con qué vamos a tratar la urticaria? Bueno, la urticaria dan muchísimas ganas de darle un esteroide, incluso dan ganas de darle un esteroide intravenoso o intramuscular para que se bajen rápido las ronchas, pero ese no es el tratamiento de elección. El tratamiento de elección son antihistamínicos y sobre todo antihistamínicos no sedantes para que el paciente pueda seguir haciendo su vida normal y no esté dormido. Cuando tiene mucho prurito y no puede dormir del prurito, denle un antihistamínico sedante. No está de más, pero siempre acuérdense que el tratamiento de elección en urticaria es antihistamínico, no vayan a poner esteroides o dar esteroides, por favor. ¿Podemos tratar las urticarias con esteroides? Claro que sí, cuando el antihistamínico no está siendo suficiente a dosis adecuadas, porque luego dan mini dosis que pues no funcionan, pero a dosis adecuadas no es suficiente, o el paciente tiene hipotensión, dificultad respiratoria, angioedema o reacción de suero, entonces sí damos corticosteroides y bueno, ahí depende de lo más conveniente en el momento, ya sean orales o intramuscular o como lo sea. Voy a salirme un momentito porque quiero ver si hasta aquí alguno de los asistentes tiene duda de esto. Ok. Nada más quiero puntualizar una cosa. La urticaria, aunque sí puede ser por fármacos y es la causa más frecuente, también hay urticaria por otros motivos. Y estoy hablando específicamente de la urticaria aguda. ¿Okay? La urticaria aguda es la que dura menos de 2 semanas. Cuando estamos hablando de urticarias crónicas, que es que dura más de 2 semanas o que persiste a pesar de 2 semanas de adecuado tratamiento, entonces, en ese caso, tenemos que investigar otras causas totalmente y ese es otro tema. Pero urticarias agudas, sí la causa más frecuente es un fármaco. Y quiero nada más hablar rápidamente del síndrome Stevens-Johnson, que venía como una de las opciones de respuesta en las preguntas. Esta es una farmacodermia muchísimo más grave. Jorge Ochoa tenía una pregunta, no sé si le podemos dar abrir el micrófono. Claro que sí. ¿Levantó la mano? Sí. ¿Qué pasó, Jorge? Ay, no estoy segura que tiene micrófono. No. Ok, bueno, si no se pueden comunicar por alguna razón, lo pueden escribir en el chat y lo vamos viendo también. Sí, bueno, ok, entonces el síndrome de Stevens-Johnson, esto es una cosa mucho más grave que una reacción exantemática o que una urticaria o que un eritema pigmentado fijo, se sale totalmente de este tipo de reacciones farmacológicas. Si ustedes tienen un paciente que tiene que recibir un medicamento y les hace una reacción exantemática, podrían darle tratamiento, terminar el tiempo que tenían que recibir el tratamiento y el paciente no se va a morir, no pasa nada. Claro que lo ideal para tratarlo es suspender el medicamento. Si ustedes tienen un paciente con Stevens-Johnson y no le suspenden el medicamento, el paciente se muere. Tiene una tasa de mortalidad de aproximadamente 10% y cuando se convierte en necrolisis epidérmica tóxica, que es cuando hay más superficie corporal afectada, hasta de un 30%. Tienen una alta mortalidad. Estos pacientes no se tratan en consultorio, se tratan hospitalizados y no en una cama de hospital normal. Se tratan en una unidad de quemados o en una terapia intensiva, porque necesitan un control de líquidos súper estricto, necesitan un control de temperatura, porque la piel pierde la función de regulación de líquido y de temperatura y pueden hacer una falla cardíaca hipovolémica, pueden hacer falla renal, en fin, que estos pacientes se complican muchísimo y sí, ya no es un asunto de consultorio,
Obviamente estos pacientes casi siempre es muy claro qué medicamento es el que lo está ocasionando o que toman medicamentos. Sobre el Steven Johnson o la necrolisis epidérmica tóxica, han llegado a preguntar si estudien estos temas. Es bastante importante que los tengan presentes. Y ahora vamos a ir, bueno, primero les quiero nada más puntualizar una cosa. El Steven Johnson, así se llama, cuando está denudado hasta el 10% de la superficie corporal total. Cuando hablamos de más del 30% de la superficie corporal total, le llamamos necrolisis epidérmica tóxica. Y me queda ahí un hueco que es entre el 10 y el 30, y a eso se le llama síndrome de sobreposición. Antes se pensaba que había una enfermedad previa al Steven Johnson que se convertía en Steven Johnson y después en necrolisis epidérmica tóxica. Y a esto le llamaban eritema multiforme. Hoy sabemos que el eritema multiforme tiene una fisiopatología totalmente distinta de esto, no tiene nada que ver con esto. Entonces les voy a dar este tema aparte, pero por favor, si leen de alguna fuente que no esté tan actualizada, todavía les van a hacer esta confusión. Ya sabemos que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿ok? Digo, obviamente hay que intentar de leer de fuentes actualizadas, pero de repente uno es a la que tiene acceso, entonces nada más mantengan en mente que es algo que no tiene que ver, ¿ok? Ahora, vamos a seguir con el tema multiforme. Ok. Sí, ahí están viendo mi pantalla, perfecto. Ok, el eritema multiforme es una afección mucocutánea aguda, benigna, generalmente autolimitada, que está mediada inmunológicamente. Y entonces es una reacción inmunológica ¿a qué? Pues ahorita lo vamos a ver. Está caracterizada por lesiones en diana o en blanco de tiro, como le quieran decir. Entonces vamos a tener un centro eritematoso o un poquito más oscuro, seguido por un halo un poquito hipopigmentado o más bien más pálido. Después otra zona eritematosa y a veces vemos afuera todavía más pálido. ¿Okay? Se tiene, digamos, 3 o 4 zonas. A veces son pura mancha, está planito, y a veces son eritemato-papulosa, se siente un poquito de volumen al centro de la lesión sobre todo, o eritemato-vesiculosas, vemos una vesícula al centro. Entonces, siempre que vean así como un blanco de tiro, acuérdense del eritema multiforme. Bueno, ¿qué causa esto? Es una reacción de hipersensibilidad a qué, sobre todo a infecciones virales. De hecho, el 90% es por infecciones virales y la causa principal es virus del herpes simple. Entonces ya aquí vamos viendo por qué no tiene nada que ver con Steven Johnson, que la causa principal es fármacos. Aquí ni acá. Esto es por virus del herpes. Muchas veces cuando vemos este tipo de lesiones dan ganas de darle esteroide o darle antihistamínico y mandarlo a su casa o preguntarse por qué hizo esto si no toma ningún fármaco o atribuírselo a algún fármaco que tome el paciente, pero la verdad es que esa no suele ser la causa más común es el virus del herpes. Después del virus del herpes, la segunda causa más frecuente es Mycoplasma pneumoniae, es bacterial, y ya la tercera causa es fármacos, pero estamos hablando de que menos del 10% de los casos son Mycoplasma pneumoniae o fármaco. Lo más común, herpes simple, dudoso un poquito por ahí que Epstein-Barr también lo pueda causar, otros virus sí. Si los pacientes tienen eritema multiforme y aparte eritema nudoso, hay que buscarles Mycoplasma pneumoniae. Otras causas raras, como les digo, menos del 10% de las causas, son fármacos. ¿Cuáles? AINES sobre todo, pero porque lo que más consumen los pacientes sin receta médica precisamente son AINES. También lo puede generar las sulfas, anticonvulsivantes, otros antibióticos, allopurinol, etc. Pero menos de 10% de los casos, siempre primero lo que pensamos es herpes. Aquí vemos las lesiones típicas, la verdad es que son muy bonitas. Ya sé que los dermatólogos somos raros y pensamos que estas cosas son bonitas, yo sí lo pienso. Vean cómo está esta mancha eritematosa casi violácea al centro, seguido por una un poquito más pálida
Después se ve una rayita chiquitita más eritematosa y después otra vez más pálido y otra vez eritematoso. Se ve perfecto como blanco, como tiro al blanco. Y fíjense en qué región está la foto. Está en las palmas. Esta es de las enfermedades que comúnmente afecta palmas y plantas. No muchas cosas afectan palmas y plantas. Cuando vean estas manchas raras en palmas y plantas, están ustedes obligadísimos a pensar en dos cosas. Por un lado, eritema multiforme, y por el otro lado, quiero salirme un poco para que me pongan en el chat, por favor, palma y plantas, ¿a qué están obligados a descartar? Imagínense que tienen un paciente asintomático que le salió eso en las palmas, también tienen las plantas, y ustedes le tienen que decir, tenemos que descartar una enfermedad. También anímense. A ver, vamos a ver qué están poniendo por aquí. Ok, virus Coxsackie. Bueno, virus Coxsackie podría ser efectivamente la enfermedad mano-pie-boca, se caracteriza por lesiones también en palmas y plantas, pero solo si estuvieras hablando de un niño. La verdad es que la enfermedad mano-pie-boca en adulto existe, pero es rarísima y generalmente tiene el Coxsackie tiene otras manifestaciones en adultos. Sífilis. Muchísimas gracias, Jocelyn. Exactamente. Sífilis es algo que no podemos dejar de pensar, ¿okay? Y siempre pídanle un BDRL a ese paciente. Igual y no es, igual y el paciente se enoja con ustedes por estar pensando que tiene sífilis, pero hay que descartarlo. Ahí sí no hay de otra. La melanosis pustulosa, sí, efectivamente hace lesiones pustulosas en palmas y plantas, igual que podría ser una psoriasis pustulosa. Sin embargo, la psoriasis pustulosa es rarísima y habría pústulas. Y la melanosis pustulosa, pues estamos hablando de recién nacidos, ¿no? Pero sí, siempre que vean palmas y plantas, entre sus posibilidades diagnósticas, que son varias, también tienen que incluir sífilis. Ok, vamos a seguir acá. Entonces, ahí están las lesiones típicas. Ay, perdón, no sé por qué se salió. Ok, pues claro, porque ya hasta aquí llegamos. También podemos tener eritema multiforme en las mucosas, sobre todo mucosa oral, pero también acuérdense que puede haber eritema multiforme en mucosa vaginal. Y lo que vamos a ver, ahí sí no se ven las lesiones en blanco de tiro tan bonitas, la verdad es que ahí lo que vemos sobre todo son ampollas o simplemente erosiones, o sea, úlceras en las mucosas, y ahí sí son muy dolorosas. En el cuerpo normalmente están asintomáticos, en las mucosas sí tienen mucho dolor los pacientes. Y el eritema multiforme lo vamos a dividir en dos: eritema multiforme menor y eritema multiforme mayor. Y la única diferencia es la afección de mucosas. Eritema multiforme mayor siempre afecta a las mucosas, eritema multiforme menor, aunque tengan por todos lados, si no afecta a mucosas, sigue siendo eritema multiforme menor. Y nada más para que se les quede grabado por ahí, no hay un caminito de eritema multiforme menor a mayor a Steven Johnson. Son dos enfermedades distintas. ¿Okay? Obviamente, si se trata de un fármaco, cuando el paciente lo vuelve a consumir, le vuelve a salir. Y si es por herpes simple, también, si al paciente le recurre el herpes simple, normalmente recurre el eritema multiforme. Lo más común es que el paciente ya haya tenido herpes casi siempre oral en alguna ocasión y después presente el eritema multiforme. Es muy raro que debute con un eritema multiforme. Casi siempre sí tenemos el antecedente del herpes, entonces simplemente hay que interrogarlo. No sirve de mucho pedirle anticuerpos al paciente, porque si el paciente tiene anticuerpos IgG en contra de herpes 1 o herpes 2, lo único que quiere decir es que tuvo contacto con el virus. Y la realidad es que hasta el 90% de las personas para los 18 años, para la edad adulta, ya tuvieron contacto alguna vez en la vida con virus del herpes. Entonces, de nada nos sirve saber eso, porque la gran mayoría sí, tengamos o no fuegos recurrentes. Acuérdense que los fuegos o ese herpes recurrente solo le sale aproximadamente al 20% de las personas, aunque prácticamente todos hayamos tenido contacto alguna vez con el virus. Entonces, esa no es una medida para, digamos, para descartar el diagnóstico. ¿Dudas de eritema multiforme? Con que se los digo hoy que es farmacodermias, aunque no suele ser por fármaco, ¿eh?
Entonces, hablando un poquito sobre el examen del ENARM. El curso, para empezar, está muy bien hecho. Y sí, va a llenar algunas lagunas de cosas que les quedaron durante la carrera, definitivamente. Sin embargo, eso yo creo que no es lo mejor. Yo creo que lo mejor del curso es que les da una guía, les permite ordenarse, porque la medicina es inmensa y acordarse de todo es imposible, y estudiar todos, absolutamente todos los temas que hay en medicina para un examen suena prácticamente absurdo. Entonces, lo que más ayuda precisamente es a que los enfoca a qué sí tienen que estudiar, qué hacerle más caso, qué hacerle un poquito menos de caso, y a ordenarlos. Hay gente que es muy buena gestionándose a sí misma, ¿no? Y haciendo calendarios y cumpliéndolos. Y hay quienes somos bastante más desordenados y necesitamos una estructura, ¿no? Y que nos digan, para esta fecha ya tienes que haber estudiado esto, y para esta otra fecha ya tienes que haber hecho tal, y para ahorita ya tienes que tener este conocimiento, y entonces logramos ordenarnos y realmente cumplir el objetivo. Yo creo que esa es una parte bien importante, y hacerlo con tiempo, porque si uno quiere estudiar 3 días antes del examen, la verdad es que eso no funciona. Ustedes llevan ya todos los años de la carrera, más de 6 años estudiando, claro. Y por supuesto que para este examen también se necesita estudiar y con mucha calma. Ha habido muchos cambios en el ENARM. Yo creo que también es la ventaja de estar, ¿no?, cerca de uno de estos cursos, que se enteran de estos cambios que ha habido. Este año fue caótico, de verdad, los que los presentaron. Tengo mucho respeto porque hubo mucho estrés alrededor de este examen en particular con la pandemia. Entonces, bueno, háganse la vida más fácil, hagan todo lo que tengan que hacer para que les sea más fácil estar preparados para este examen. No sé si tengan alguna duda, ya sea respecto al tema farmacodermias, de eritema multiforme o de cualquier otra cosa. Aquí hay un mensaje, espérenme tantito. Bueno, aprovechenme, que todavía me quedan aquí unos minutitos. Sobre derma, en el ENARM en particular, les platico un poquito. Hay años que han venido una inmensidad de clases de derma, de preguntas de derma, que la verdad a mí me parecía un poquito absurdo, ¿no? Hay años en los que prácticamente no preguntan nada, ¿no? Pero siempre queda un poco de duda en las preguntas, principalmente por esto que les digo, que les ponen unas fotos espantosas. No le hagan caso a las fotos, háganle caso a las descripciones. Los temas prioritarios para el ENARM. Bueno, lo que sí sé es que este año le dieron muchísimo peso al tema de epidemiología, a las infecciones emergentes. Por supuesto, siempre ginecología y obstetricia, pediatría, y en general temas de cirugía. Medicina interna, claro que sí preguntan, pero no crean que van a ir a preguntar la enfermedad reumatológica más rara que existe, tampoco, ¿no? O sea, más bien, lo que ustedes tienen que demostrar no es que están listos para ser el especialista que quieren ser. Eso no le interesa al ENARM. El ENARM lo que le interesa es que ustedes demuestren que son excelentes médicos generales. Entonces, siempre las preguntas vienen a este nivel y ustedes tienen que contestar pensando en este primer nivel de atención. Entonces, si les ponen un caso en el que el paciente se presenta con dolor abdominal y les dicen cuál es la siguiente acción a tomar, casi nunca va a ser una resonancia magnética, porque es un estudio que van a tener no en todos los centros de salud, al cual el paciente va a tener que subir primero al segundo nivel de atención y al tercero y llegar con el subespecialista y después hacerse el examen. Probablemente el siguiente paso a seguir sea explorarle el abdomen, ¿no? Literalmente. Entonces, piensen siempre como en esta secuencia de pasos. Eso es muy importante. Y sobre todo, yo creo que llegar seguro al examen, llegar con la tranquilidad de que estudiaron lo que tenían que haber estudiado, les va a ayudar
les va a ayudar mucho, porque el estado mental que uno tiene cuando está enfrente del examen influye mucho, y saber que te preparaste bien sí da bastante tranquilidad. Entonces, pues eso. Y aquí, híjole, no estoy segura exactamente cómo funciona, pero Jocelyn no me va a dejar mentir. Tienen acceso un poquito a gente que ha hecho el ENARM recientemente, que les puede platicar de sus experiencias, y creo que de estas pueden aprender mucho. En cuanto a temas prioritarios para el ENARM de derma, definitivamente dermatitis atópica, psoriasis, dermatitis del pañal, dermatitis por contacto, farmacodermias, y yo creo que esos serían los principales. Acné probablemente, pero la verdad es que dudo que algún día haya alguna. Acné les digo porque por epidemiología es de lo más frecuente, pero la verdad es que yo creo que está difícil que les pongan una pregunta de acné. Más bien los otros que les mencioné. Bueno, ¿alguna otra duda, alguien? Ok, la respuesta tal vez sea obvia, pero el tratamiento del eritema multiforme es aciclovir. Sí, muy bien. No lo mencioné, tienen razón, y podría no ser tan obvio, pero sí, es aciclovir a dosis, digamos, normales para un herpes simple, como si trataras un herpes simple. Cuando se trata de un eritema multiforme recurrente, entonces lo que hay que hacer es suprimir el virus, y acuérdense que esto puede ser un tratamiento de hasta 6 meses con unas dosis menores de aciclovir. Pues sí, el tratamiento es aciclovir. Si el paciente tuviera prurito antihistamínico para quitarle el prurito, pues la verdad es que eso no le quita el eritema multiforme. Como todas las enfermedades virales, la mayoría de ellas se autolimita. Entonces, si no le hace el aciclovir, también se le va a quitar. Pero, bueno, le damos una ayudadita, se le quita más rápido y el paciente se siente mejor. Entonces, sí, aciclovir. Perfecto, chicos. Pues muchas gracias por estar aquí. Yo estaré también dentro del curso del ENARM, entonces seguramente me encontraré a algunos, y pues lo que se les ofrezca, con mucho gusto. Muchas gracias, doctora. No, de nada, Jessy. De nada, Jessy. Bueno. Y creo que ya se me fue Jessy, que estaba por ahí. Y por aquí sigue con nosotros. Ahora en esta ocasión ya me va a tocar a mí compartir mi pantalla para mostrarles un poquito cómo está un poquito más a profundidad la dinámica pues, del curso. Permítanme un momento, aquí vamos. Bueno, sí alcanzan a ver mi pantalla, espero que ahí estén viendo la presentación. Bueno, como les estaba ahí comentando la doctora María Villaseñor, pues el curso cuenta con una plataforma donde tú vas a poder encontrar lo que son las 4 especialidades troncales, como de ginecología, pediatría, medicina interna y cirugía. Como pueden ver aquí contamos con más de 37 subespecialidades, aquí las ven desglosadas. Entonces, por lo cual tenemos bastante contenido preciso y eficaz para que ustedes se puedan preparar para el examen. Los temas con los que tenemos aquí en la plataforma están siempre actualizándose año con año. También, como lo dijo la doctora, pues en el ENARM pasado, en el ENARM 2020, hubo bastantes cambios. Como ustedes escucharon, fue muy sonado esto de que hubo mucha salud pública, hubo mucha epidemiología, medicina preventiva, incluso hasta bioestadística. Eso ya lo tenemos cubierto aquí dentro del curso. Ya integramos 2 semanas introductorias para que ustedes se vayan súper empapados en salud pública. Aparte, en todas las subespecialidades también ya hay actualizaciones sobre estos mismos puntos, para que también todas esas cosas que preguntaron sobre mortalidad, incidencias y todos estos puntos claves, bueno, ya los tengan ahí súper pendientes. ¿Qué más van a encontrar aquí en la plataforma? Pues
desde todas las patologías va a haber material teórico. Este material es desarrollado directamente por el especialista, los cuales el contenido tiene los puntos importantes clave que tú vas a necesitar para contestar eficazmente tu examen. Al terminar este material teórico, te vas a encontrar con un caso clínico dinámico. ¿Qué quiere decir este caso clínico? Pues es un caso seriado que te va a ayudar a retar los conocimientos que adquiriste mientras leías la teoría. Después, inmediatamente del caso clínico seriado, está el video interactivo. Este es simplemente conjuga lo que es la teoría de la patología que tuviste. Es un material didáctico un poquito diferente en caso de que tú ya te hayas cansado de leer o quizá que vayas manejando o estés haciendo alguna actividad diferente que te permite estar escuchando, lo puedes utilizar. Es también más que nada, si por lo mismo que les digo, se cansaron de leer, bueno, no voy a dejar este día en blanco, me pongo a escuchar. Para eso sirve pues este video. Y bueno, está en todas las patologías, en todos los temas lo van a encontrar. Estas son las infografías. Pues como pueden ver aquí el ejemplo en la pantalla, es un material también muy importante porque puedes hacer un repaso súper rápido del tema que tú gustes, ¿verdad? Bueno, aquí contamos con más de 100 infografías y como ustedes pueden observar, vienen bien puntuales las cosas que más necesitan repasar. En caso de que tú ya hayas visto el tema, ya lo hayas leído, pero de pronto se te olvidó algo, bueno, ahí tienes la infografía para que la puedas checar. Esta es totalmente descargable en formato PDF, entonces la puedes llevar en tu teléfono, en tu iPad, donde tú quieras. Bueno, no nada más, no conforme con esto que encontramos en la plataforma, como la acaban de ver, van a tener webinars que son pues otorgadas por el médico experto, como en este caso con la dermatóloga, así con todas las subespecialidades. Aquí vas a poder resolver tus dudas. Si es que mientras estuviste leyendo el contenido de la plataforma te quedó alguna duda, la puedes resolver directamente con el especialista. Ojo, aquí no nada más, bueno, tus dudas no nada más se pueden resolver aquí. También en la plataforma hay foros donde mientras si tú vas leyendo la teoría, te surgió alguna duda, por mínima que sea, tú puedes ir rápidamente al foro y dejar ahí tu pregunta, la cual también va a ser contestada directamente por el especialista. Dentro de la plataforma y al terminar los temas de una subespecialidad, vas a encontrar una evaluación. Esta evaluación consiste en preguntas basadas en casos clínicos y estas tienen un mínimo de 70 reactivos. Eso también es lo mismo, estarte entrenando para que tú puedas pues contestar los casos clínicos que son similares al ENARM. Esto es muy importante, o sea, vamos a ir a presentar un examen que no te van a preguntar precisamente definiciones, no, te van a ir a preguntar casos clínicos, te van a retar tu forma de, pues, diagnosticar. Y esto es en lo que te estamos ahí tratando de entrenar, que estés constantemente contestando casos clínicos. Al final, también igual, no conformes con que ya hayas estado contestando todas estas evaluaciones, porque las evaluaciones las vas a encontrar en todas las especialidades también. 70 preguntas por especialidad, si ya les dije al inicio que son alrededor de 37 subespecialidades, pues imagínense cómo van a irte preparados al estar contestando estas evaluaciones. Y al final, el simulador, también como su nombre lo dice, simula al ENARM. Igual está cronometrado con sus 8 horas como el ENARM original. También tiene sus 450 preguntas, las cuales también vienen pues combinadas con preguntas en inglés, porque pues como sabemos hay preguntas en ENARM en inglés y estas más que nada son para saber si comprendes el inglés, porque tienden a ser preguntas no de un nivel muy alto. Entonces aquí te vamos a apoyar para que tú puedas también sentirte más familiarizado con el inglés técnico médico que se ocupa. Y bueno, también todos los doctores dentro de sus webinars incluyen los casos clínicos en inglés y ellos mismos te apoyan a poder interpretar pues estas palabras claves que necesitas saber para poder entender el caso clínico y las preguntas que te hagan en inglés en el ENARM. Bueno,
Entre estas cosas, entre más ventajas es que la plataforma, o sea, todo este material que yo te acabo de mencionar, siempre lo vas a encontrar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Además, si tú por alguna razón que te hayas ocupado o que incluso estés trabajando, no alcanzaste a ver la webinar de tal día que haya estado programada, no te preocupes, la webinar se queda grabada. Al siguiente día de que se dio la webinar, la vas a encontrar en la plataforma para que tú la puedas revisar, o bien si te quedaron dudas de la misma webinar, pues la puedes volver a ver para hacer tus apuntes o lo que tú gustes. Vas a tener seguimiento especializado con tutor y asesores. Nunca vas a estar solo. Cualquier duda que tú tengas o detalle, ahí vamos a estar para apoyarte. Como dijo también la doctora, tienes un cronograma donde vas a estar organizando todos los temas que tú vas a estar revisando para que siempre, pues, como te decía, no dejes el día en blanco, o sea, siempre tienes que estar revisando los temas y ahí te apoyamos con este cronograma y igual para que tú también, digamos, agendes las actividades que tienes que hacer. Otro plus es que vas a contar, bueno, se te va a otorgar una constancia, la cual va a tener valor curricular al finalizar el curso. Como les decía, todos los contenidos están actualizados y encaminados al ENARM 2021. Que también preguntaron dosis en el ENARM 2020, eso también ya lo tenemos ahí cubierto. Ustedes no tienen por qué preocuparse. Esta herramienta es para apoyarlos y para que puedan dar su mejor desempeño al momento del ENARM. Todos estos contenidos van a estar pues disponibles para ustedes durante todo el curso y hasta finalizar, hasta el último día de que haya aplicaciones del ENARM. Bueno, eso es en sí ¿Te puedo hacer un anuncio rápido? Decirnos. No, nada más, sobre lo mismo, sobre el curso. Obviamente hay muchos cursos que están empezando con modalidad en línea en este momento, ¿no? O sea, precisamente por la pandemia y porque todo tiene que ser en línea y no puede ser presencial. Sin embargo, este es un curso que fue concebido en línea desde su inicio. O sea, no están inventando cómo hacerle para pasar las cosas en línea, sino que así es como está concebido, y la verdad es que ya tienen muchos años de experiencia haciendo el curso en línea. Está muy bien hecho. Ya, nada más era anuncio. No, sí, muchísimas gracias, tiene toda la razón. Desde sus inicios, ya tiene más de 6 años, así hemos trabajado totalmente en línea, no tuvimos que mudar de ningún presencial hacia acá, sino que siempre se ha manejado de esta manera. Entonces, toda nuestra plataforma, todos nuestros recursos están bien basados para otorgarles a ustedes, pues, el mejor beneficio. Bueno, aquí en el chat de Zoom o bien por los comentarios de Facebook les van a estar dejando un formulario nuestros compañeros de comunicación para que lo llenen y nosotros estar llevándoles el seguimiento de cualquier duda que hayan tenido, de si quieren más información, porque incluso contamos ahorita con unas becas, entonces pregunten, estén atentos por las promociones que ahorita estamos teniendo, porque bueno, ahí están medio limitadas, entonces para que aparten su lugar, porque aparte también quedan muy pocos lugares. Y bueno, agradecemos muchísimo la participación de la doctora Villaseñor, muchas gracias. A ustedes también por estarnos acompañando el día de hoy. Estén muy atentos a nuestras siguientes actividades. El sábado 30 de enero, este sábado, va a haber otra sesión informativa con el doctor Argüelles Domenzaín para que ahí estén muy atentos a los tips que les va a dar ese día. Aparte, el jueves 4 de febrero va a haber otra sesión, así como esta, otra transmisión de otro tema súper importante para el ENARM. Entonces, estén muy atentos y va a ser igual a la misma hora, en punto de las 8 de la noche, para que no se la pierdan. Y bueno, yo ya me despido. Espero que hayan disfrutado esta webinar y que sea pues de mucho apoyo para ustedes, para el ENARM. Y mucho éxito, chicos. Hasta luego. Bye.